Nunca le había dicho a mi hijo que ganaba 700,000 pesos al mes. A sus ojos, yo solo soy una madre mayor que vive con sencillez. Pensé que no había nada de malo en eso, hasta el día en que me invitó a cenar con los padres de su esposa. Quería saber si eran realmente sinceros, así que decidí ponerlos a prueba fingiendo ser una madre pobre. Pero justo cuando entré al restaurante, la primera mirada que me dirigieron no fue de bienvenida, sino de desprecio. Cada palabra, cada sonrisa fingida, cada mirada que me lanzaban dejaba al descubierto su verdadera naturaleza. Sin embargo, ellos no lo sabían. En pocos minutos haría callar a toda la mesa. Y cuando saqué la tarjeta Platinum de mi cartera, la expresión en sus rostros valió más que la cena misma. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Mi mañana comenzó como la de cualquier mujer de 60 años. Estaba en el pequeño jardín detrás de mi casa, con una regadera vieja en la mano, dejando que el agua cayera lentamente sobre las hileras de albahaca verde. A las 7 en punto, la tableta escondida bajo una lona en el rincón del cobertizo comenzó a sonar. Me limpié las manos en el delantal, aparté unas cajas de madera viejas, saqué los audífonos Bluetooth escondidos en una caja de herramientas y encendí la tableta. La pantalla se iluminó y apareció el rostro serio del director ejecutivo de Energía Norte. «Buenos días, doña Teresa», dijo con voz grave y profesional. Sonreí levemente, ajusté los audífonos y comenzó la videollamada Para el mundo, solo soy una maestra jubilada que vive de una pensión modesta. Pero en la sombra, soy asesora estratégica principal de Energía Norte, una de las corporaciones energéticas más grandes de México. Nadie lo sabe, ni siquiera mi hijo, Alejandro. Decidí ocultar esta parte de mi vida desde que él era pequeño, para que creciera por sus propios méritos, sin que el poder ni el dinero lo cegaran. Ver a Alejandro convertirse en un ingeniero talentoso en la empresa de La Vega me llena de orgullo. La llamada duró 45 minutos. Hablamos sobre la expansión del proyecto de energía renovable en el norte. Di algunas opiniones, tomé notas rápidas en un papel y asentí al despedirme cuando la reunión terminó. Guardé la tableta en su sitio, volví a cubrirla con la lona y salí del cobertizo. El olor a tierra húmeda y albahaca fresca me devolvió a mi vida real. Tomé la regadera y seguí con mi tarea, como si nunca hubiera tenido una reunión que valía miles de millones. Unos minutos después, el teléfono en el bolsillo de mi delantal vibró. Era Alejandro. Su voz sonaba alegre, llena de entusiasmo. «Mamá, acabo de cerrar un gran contrato para De La Vega. El jefe me felicitó frente a todos y me dio un buen bono». Sonreí, imaginando su rostro radiante. «Muy bien hecho, hijo», le dije, intentando mantener la voz serena, aunque el corazón se me llenaba de calor. Pero su tono... Acaban de regresar de España y dicen que quieren hablar sobre la organización de la boda. Han reservado una cena en León este fin de semana, en el restaurante El Mirador. «Mamá, ¿puedes venir?». Dejé de regar. Sentí una punzada en el pecho, seguida de un recuerdo incómodo. Recordé la primera vez que Valeria vino a casa, hace casi un año. Su Mercedes negro y reluciente se detuvo al inicio de la calle, destacando entre las casas de tejas rojas y paredes encaladas. Cuando Alejandro la trajo de la mano, le sonreí con calidez. Pero su mirada, desde el primer instante, me hizo sentir una punzada en el alma. Se detuvo en la puerta, sus ojos recorrieron rápidamente los muebles de madera gastada, los cuadros bordados que colgaban en la pared y el piso de mosaico descolorido. Vi en su expresión una incomodidad disimulada, no por timidez, sino porque intentaba ocultar su desdén. Esa noche puse todo mi empeño en cocinar mole poblano, el platillo favorito de Alejandro desde niño. Pero cuando nos sentamos a cenar, Valeria apenas tocó el pollo con el tenedor y murmuró a Alejandro en voz baja, pero lo suficientemente clara para que la escuchara: «No estoy acostumbrada a comer cosas tan sencillas, me puede caer mal». Luego sacó una barra de proteína de su bolso y la mordió a pequeños trozos, como si mi comida fuera algo ajeno, indigno de probarse. Fingí no escucharla y seguí sirviendo comida a Alejandro.
Después de cenar, cuando Valeria fue al baño, la vi por casualidad a través de la puerta entreabierta, echándose desinfectante de manos, aunque ya se las había lavado con mi jabón. Fue un gesto pequeño, pero se sintió como una aguja atravesándome el orgullo. No me enojé, solo me entristecí. Me dolió que mi futura nuera me viera como a una extraña, como si mi vida fuera algo de lo que debía mantener distancia. Valeria y Alejandro se casaron por lo civil hace 3 meses, pero la ceremonia formal aún no se ha celebrado porque los padres de Valeria estaban negociando un contrato en España. Ahora han vuelto y quieren conocerme. Me pregunto si la forma de ser de Valeria viene de su familia. ¿Me mirarán ellos también con la misma mirada? Quiero saberlo, no solo porque quiero que mi hijo sea feliz, pero también necesito asegurarme de que se está uniendo a una familia que lo valore y que me respete a mí también. Colgué el teléfono y me dije que debía prepararme para esa cena, no solo para conocer a los padres de Valeria, sino para protegerme. Entré en la casa y subí al ático, donde un viejo baúl de madera descansaba silencioso en un rincón. Levanté la tapa y el olor a madera y tela antigua me envolvió. Dentro estaban los recuerdos de mi vida, una foto de Alejandro de niño, un pañuelo bordado con mi nombre y la ropa que usé en ocasiones especiales. Fui sacando cada cosa, sintiendo un nudo en el pecho al tocar el vestido floreado que llevé en la graduación universitaria de Alejandro. Ya estaba pasado de moda, la tela un poco desteñida. Tomé el vestido y acaricié suavemente la tela. Luego saqué mis viejos tacones, aquellos cuya suela había pegado varias veces con pegamento. Los miré y una idea cruzó por mi mente. Me los pondría para la reunión en León. No porque no tuviera algo mejor, sino porque quería ponerlos a prueba. Quería saber cómo me trataría la familia de la Vega al ver a la madre pobre de Alejandro. ¿Me recibirían con amabilidad o me mirarían igual que Valeria aquel día? El día acordado tomé un autobús interurbano hacia León. Cuando se detuvo en la terminal, bajé. Los tacones raspaban contra la acera ardiente. Decidí caminar casi 1 kilómetro hasta el restaurante El Mirador de León. Frente a la entrada, me detuve y respiré hondo. El letrero El Mirador de León brillaba con luces de neón, desprendiendo un aire de lujo reservado para gente como los de la Vega. El guardia de la puerta, con uniforme negro, me observó de arriba a abajo. En su mirada se notaba la desconfianza al ver mi vestido floreado y los zapatos gastados. Sonreí y pronuncié con claridad el nombre de la reserva: Arturo de la Vega. Frunció el ceño, pero al final abrió la puerta con tono algo forzado. «Pase, señora». Dentro, el aire acondicionado me golpeó el rostro y me hizo estremecer. Miré alrededor y encontré rápidamente su mesa en una esquina. Una botella de vino tinto brillaba bajo la lámpara. Don Arturo, el padre de Valeria, llevaba un traje gris perfectamente cortado. Doña Isabel, su madre, vestía un elegante vestido de seda azul y tenía su bolso Hermès colocado con cuidado al lado. Valeria estaba junto a Alejandro, con un vestido blanco ajustado y una sonrisa que parecía ensayada. Y Alejandro, con su traje azul marino, se levantó de inmediato al verme. «¡Mamá!», exclamó con entusiasmo, aunque noté un leve nerviosismo en su mirada. Avancé despacio, cuidando mis pasos. Don Arturo se levantó y me ofreció la mano con desgano, como por compromiso. «Señora Teresa, un placer conocerla», dijo con voz grave, sin calidez alguna. Doña Isabel apenas asintió. Sus ojos pasaron por mi bolso de tela y enseguida apartó la vista, como si no valiera la pena mirarlo más. Valeria mostró una sonrisa que solo podía describir como de fábrica, bonita pero helada. «Mamá, siéntese aquí», dijo Alejandro al jalarme la silla. Su mirada buscaba tranquilizarme, pero vi la tensión en la forma en que apretaba los puños. Cuando me senté, noté cómo doña Isabel apartaba su bolso Hermès, como si temiera que mi viejo bolso lo contaminara. Ese pequeño gesto me dolió, pero mantuve la sonrisa. El mesero, un joven con camisa blanca impecable, trajo los menús. Los demás pidieron rápido: filete de res Kobe,
ensalada de salmón y una sopa cuyo nombre ya sonaba caro. Pasé las páginas, mis dedos rozando los precios, y al final pedí solo un vaso de agua y una ensalada. ¿Solo eso, señora? Alzó su copa, me miró y dijo en tono burlón: «Este vino es francés, algo fuerte, quizás no sea del gusto de la señora Teresa, ¿verdad?». Aunque sonó ligero, sus palabras fueron como una puñalada al orgullo. Sonreí y respondí: «Gracias, con agua estoy bien». Doña Isabel empezó a hablar sobre la boda, con una voz fluida, como si recitara un discurso preparado. «Elegimos la iglesia de Santa María de Gracia, muy antigua y solemne. La recepción será en el Hotel Real de Guanajuato, no hay lugar más apropiado. El vestido de Valeria lo mandamos hacer a un diseñador famoso en España, hecho solo para ella». Hablaba sin pausa, como si presumiera una lista de logros. Se detuvo, bebió un sorbo de vino y concluyó: «El costo estimado es de unos 2 millones de pesos. Por supuesto, nuestra familia se encargará de todo». Su frase fue una forma elegante de decir que yo no tenía lugar en sus planes. Valeria intervino, poniendo su mano sobre la de Alejandro, con voz dulce pero mirada gélida. «La mamá de Alejandro es muy sencilla. Supongo que no podrá ayudar mucho económicamente, ¿verdad? Así que nosotros y mis padres cubriremos todo». Hizo una pausa, me miró fijamente y añadió: «Aunque si quiere contribuir con algo simbólico, quizá con las flores de las mesas, para que se vea más equilibrado entre las familias, estaría bien». Sus palabras fueron una bofetada invisible. Don Arturo y doña Isabel soltaron una carcajada al unísono. Miré a Alejandro, esperando que dijera algo, cualquier cosa en mi defensa. Pero su rostro se enrojeció y murmuró: «Papá, mamá, no hace falta eso». Su voz era débil, ahogada por las risas de don Arturo. Sentí el pecho apretarse. Alejandro no tuvo el valor de levantarse por mí. Don Arturo levantó su copa y me miró directamente, con una expresión de superioridad en los ojos. «Señora Teresa, sé que vivir en la jubilación no es fácil. Alejandro nos dijo que usted vive de su pensión. Debe de ser bastante difícil». Sacó su billetera, tomó una pluma Montblanc y una chequera del bolsillo interior de su saco, con movimientos lentos, casi teatrales. «Si lo necesita, puedo enviarle 15,000 pesos al mes para que viva más cómoda. Ya me había enfrentado a hombres arrogantes en salas de juntas, hombres que creían que el dinero podía comprarlo todo. Pero esta vez, lo que más me dolió no fue la ofensa de don Arturo, sino la mirada de Alejandro. Tenía la cabeza baja, sin atreverse a mirarme, como si se avergonzara de la existencia de su propia madre. Sonreí, la misma sonrisa que había practicado durante años en reuniones tensas. «Qué generosos son ustedes», dije con voz serena. El mesero comenzó a servir el plato principal. El mío era una pequeña ensalada que había pedido por cortesía. Los demás comían filetes de res Kobe. Don Arturo, con un cuchillo de plata reluciente en la mano, cortaba la carne mientras contaba su reciente viaje. Su voz resonaba con orgullo, describiendo con detalle cómo él y su grupo de amigos de la alta sociedad siguieron el rastro de un antílope en la sabana. «Tuvimos que alquilar un helicóptero. ¿Puede imaginarlo, señora Teresa? El costo de ese viaje bastaría para comprar una casa en el campo». Rió con fuerza, como si contara un chiste, pero su mirada hacia mí estaba llena de sarcasmo. Doña Isabel intervino, con una voz elegante pero fría. Levantó la muñeca, dejando ver un reloj Rolex brillante, y suspiró con dramatismo. «La semana pasada, en Milán, rayé un poco este reloj. ¡Qué molestia! Tuve que enviarlo a reparar hasta Suiza». A veces tener cosas caras también es un fastidio. Me miró la muñeca desnuda y añadió, con tono de falsa compasión: «Viviendo tan sencilla como usted, señora Teresa, seguro no tiene de qué preocuparse, ¿verdad?». Aquella frase, tan suave en apariencia, se sintió como una aguja clavándose en mi orgullo. Valeria se volvió hacia mí, con una sonrisa dulce en los labios, pero los ojos fríos como el hielo.
Mamá Teresa, ¿qué suele hacer los fines de semana? Cuidar el jardín, ver televisión. Su vida parece un poco aburrida, ¿no? Su tono era amable en apariencia, pero detecté el desprecio detrás de cada palabra. Abrí la boca para responder, pero don Arturo me interrumpió. Las personas mayores viven bien así. Se mueven poco, gastan, tal vez porque no tienen dinero para gastar. Soltó una risita, levantando su copa de vino, mirándome como si yo fuera alguien insignificante. Sentí el calor subir por dentro, pero seguí quieta, apretando con fuerza mi vaso de agua. Miré a Alejandro, esperando que dijera algo, cualquier cosa para defender a su madre. Él notó la tensión y una sombra de nerviosismo cruzó su rostro. Ah, estoy trabajando en un nuevo proyecto de tecnología verde, muy interesante, empezó, tratando de desviar el tema. Podría reducir significativamente las emisiones y... Pero don Arturo lo interrumpió bruscamente. Eso lo hablamos después, Alejandro. Hoy se trata de la familia. Aquello lo dejó en silencio. Vi cómo su rostro se ensombreció. Siguieron hablando de personas de la alta sociedad cuyos nombres no conocía, de clubes de golf exclusivos, de subastas benéficas que en realidad eran exhibiciones de vanidad. Yo permanecí allí, bebiendo pequeños sorbos de agua, sintiéndome como una espectadora perdida en una obra que no me pertenecía. Cada palabra, cada sonrisa que compartían, era un recordatorio de que yo no pertenecía a ese mundo. De pronto, un hombre con traje negro elegante, con aspecto de ejecutivo, pasó junto a nuestra mesa. Se detuvo un momento, entrecerró los ojos al verme, como si tratara de recordar algo. Sentí el corazón acelerarse, pero mantuve la calma en mi rostro. Se acercó con paso firme, ignorando a don Arturo sentado en la cabecera, y dijo con voz respetuosa: «Perdón por interrumpir. No lo puedo. ¿Tengo el honor de estar frente a doña Teresa Ramírez?» Toda la mesa quedó en silencio. Don Arturo frunció el ceño, su mirada se volvió filosa. Doña Isabel dejó de masticar. Su copa de vino quedó suspendida en el aire. Valeria me observó con la boca entreabierta, incrédula. Alejandro levantó la cabeza, los ojos muy abiertos, entre sorpresa y duda. Miré al hombre y respondí con voz tranquila: «Sí, soy Teresa Ramírez». El hombre, ajeno a la tensión, continuó con voz emocionada: «Soy Ernesto Vargas, director general de esta cadena de restaurantes. Tuve el honor de asistir a su conferencia en el Congreso Internacional de Energía en Monterrey hace 5 años. Su ponencia, como asesora estratégica senior de Energía Norte sobre estrategias de energía sostenible, cambió por completo nuestra forma de pensar. Se inclinó ligeramente, con voz llena de admiración. Toda la industria la respeta. Es un honor recibirla en el Mirador de León. Crash. La copa de vino en la mano de doña Isabel cayó al suelo y se hizo añicos. El vino tinto salpicó su vestido de seda blanco con el enorme logo de Gucci. Ella soltó un pequeño grito, se levantó sobresaltada, pero su mirada seguía clavada en mí. Valeria se quedó petrificada, con la mano cubriéndose la boca y el rostro completamente pálido. Don Arturo me miró. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de asombro, pero también de duda, como si no pudiera creer que su madre tuviera otra identidad. Don Arturo fue el primero en recuperar la compostura. Soltó una risa seca, forzada, intentando mantener las apariencias. «Señor Ernesto, debe estar confundido. Esta es la señora Teresa, la madre de mi yerno. Es una maestra jubilada. Vive de manera muy sencilla». Acentuó las 2 últimas palabras, queriendo dejar claro que yo no podía ser la persona de la que Ernesto hablaba. Valeria se apresuró a apoyarlo, su voz aguda, casi desesperada. «Sí, es cierto, debe ser un parecido. Ella ha sido ama de casa toda su vida. No sabe nada de negocios». Sus palabras fueron: querían hacerme pasar por una impostora patética, negar la verdad frente a mí. Coloqué la servilleta sobre la mesa con calma y miré a Ernesto Vargas. «Gracias, Ernesto», dije con voz suave pero lo bastante clara para que todos escucharan. «Me alegra mucho volver a verlo. ¿Le va bien al restaurante?»
Ernesto asintió repetidamente, su voz llena de entusiasmo. Sí, señora, muy bien, en parte gracias a sus consejos estratégicos de aquella vez. Sus palabras fueron como una brisa fresca que alivió, aunque fuera un poco, la herida de mi corazón. Pero cuando volví a mirar a la familia de la Vega, vi que sus sonrisas se habían borrado. Don Arturo apretaba su copa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Doña Isabel trataba de limpiar las manchas de vino en su vestido, pero no apartaba la mirada de mí, como buscando una explicación a lo que acababa de presenciar. Valeria mantenía la cabeza baja, evitando mis ojos. Saqué lentamente una bolsa de tela vieja. De mi cartera extraje una tarjeta metálica negra, brillante, con una única inscripción grabada: Teresa Ramírez. Era mi tarjeta Platinum. La dejé sobre la mesa, y el sonido seco del metal al chocar con la madera resonó en el silencio. Yo invito la cena, dije, con voz serena pero firme. Miré directamente a don Arturo, que estaba inmóvil, con la mirada fija en la tarjeta, como si fuera un objeto de otro mundo. Los 15,000 pesos mensuales que pensaba, parece que le gustan. Su rostro se tornó rojo, pero no dijo una palabra, solo apretó los labios. Luego miré a Valeria. Y la contribución simbólica para las flores de la boda, añadí con tono suave pero irónico. Tal vez debería financiar toda la boda para que sea más adecuada, ¿no le parece? Valeria levantó la mirada, sus ojos desorbitados. Abrió la boca, pero no logró emitir sonido alguno. Vi cómo sus manos temblaban, aferradas al borde de la mesa. Alejandro, sentado a su lado, habló de repente, con voz temblorosa. Mamá. ¿Qué significa esto? Pude oír la confusión en su tono, pero no lo miré. Mi mirada permanecía fija en los tres de la Vega. Sentí una punzada en el pecho, no por sus ofensas, sino por mi hijo, a quien había criado con todo mi amor y sacrificio, no tuvo el valor de defender a su madre. Consideren esto una inversión, dije lentamente, cada palabra grabándose en el aire. Una pequeña inversión para una gran lección sobre la verdadera naturaleza de las personas. Los pobres no merecen desprecio, pero los ricos con el alma vacía, esos sí son peligrosos. Don Arturo carraspeó, intentando recuperar su postura, pero pude ver el miedo en sus ojos. Doña Isabel dejó de limpiar su vestido. Sus manos temblaban. Luego comencé a caminar, con pasos lentos, el sonido de mis tacones resonando sobre el mármol. Al pasar junto a Alejandro, me detuve un segundo. Me incliné hacia su oído y susurré lo justo para que solo él me oyera. Me has decepcionado mucho, no porque no seas rico, sino porque no tuviste el valor de defender a tu madre. Sentí que sus hombros temblaban, pero no me detuve a mirar su reacción. Seguí caminando, la cabeza en alto, sin volver la vista atrás. Unos días después de la cena, estaba en el jardín de mi casa, podando las bugambilias, cuando el teléfono comenzó a sonar sin parar. Todos los números eran desconocidos. Eché un vistazo a la pantalla, pero no contesté. Nunca he tenido la costumbre de responder llamadas de origen dudoso, sobre todo cuando mi intuición me dice que no traen nada bueno. Mientras seguía concentrada en las flores, escuché pasos apresurados desde la entrada. Doña Carmen, mi vecina amable que vive frente a mi casa, corrió hacia mí con el rostro lleno de espanto. «Teresa, mire esto», gritó, levantando su teléfono con la pantalla encendida. «¿Por qué hay fotos suyas en las noticias?» Dejé las tijeras a un lado, tomé el teléfono de Carmen y de inmediato me llamaban una viuda pobre, una mujer ambiciosa que había montado una elaborada farsa para que su hijo ascendiera de clase mediante su matrimonio con Valeria. El artículo citaba a una fuente cercana que aseguraba que yo había presumido en voz alta durante la cena, mostrando una tarjeta de crédito falsa para pagar la cuenta, pero que el restaurante la había rechazado. Cada palabra estaba tejida con cuidado para hacerme ver como una impostora despreciable. Junto al texto había fotos tomadas en secreto, yo escogiendo verduras en el mercado con un manojo de cilantro barato, comiendo gorditas en un puesto callejero
con una blusa vieja, y otra donde cosía un delantal en el patio. Reconocí de inmediato que esas imágenes habían sido tomadas en los últimos días. Me habían estado siguiendo. Le devolví el teléfono a doña Carmen, intentando mantener la voz serena. Gracias, Carmen, me encargaré de esto. No me enfadé por las calumnias. Ya estaba acostumbrada a la dureza del mundo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Alejandro. Respiré hondo y contesté. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba confundida, casi desesperada. «Mamá, ¿ya viste las noticias?», dijo, con un tono quebrado. «El director me llamó. Dicen que soy cómplice suya, que sabía que usted engañó a la familia de la Vega. Me despidieron, mamá. Valeria también escribió. Dice que cancelará la boda». Dice que no puede aceptar tener una suegra embustera y un marido cobarde. Escuché el dolor y la confusión en su voz, pero lo que más me hirió fue su última pregunta, cuando hizo una pausa y, con voz temblorosa, preguntó: «Mamá, ¿qué significa todo esto? ¿De verdad trabaja en Energía Norte? ¿O lo que dicen los periódicos es cierto?». Esa pregunta fue como una daga afilada que se hundió en mi corazón. Alejandro, el hijo al que crié con todo mi amor, ahora dudaba de mí. Respiré hondo, procurando que mi voz no temblara. «Alejandro», dije despacio pero con firmeza, «si tengo que demostrarte quién soy con pruebas, significa que nunca me has conocido de verdad». Colgué antes de que respondiera. No estaba enojada con él, pero sentí un vacío profundo, como si todos los años dedicados a vivir por él se hubieran vuelto inútiles. Entré en la casa y me senté en la vieja silla de madera del salón. El silencio era absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Encendí la tableta y revisé los portales de noticias. La tormenta mediática había estallado, más rápido de lo que imaginé. Decenas de artículos comenzaron a replicar la historia del primer tabloide, cada uno añadiendo detalles nuevos para hacerme parecer aún más despreciable. Uno me llamaba anciana ambiciosa. Otro inventaba que me habían expulsado de la universidad por hacer trampa. Esa tarde, abrí la tableta para ver una conferencia de prensa en vivo. La familia de la Vega aparecía en pantalla, sentada con elegancia en un salón lujoso. Don Arturo, con su traje gris, parecía una víctima compungida. Su voz temblaba al hablar de la traición que yo había cometido. Doña Isabel, a su lado, se secaba las lágrimas con un pañuelo de seda, como si hubiera perdido todo en la vida. Pero quien más llamó mi atención fue Valeria. Llevaba un vestido blanco impecable, los ojos enrojecidos, llorando frente a las cámaras. «Estoy conmocionada y profundamente herida», decía entre sollozos. «No puedo creer que la mujer a quien consideraba una madre haya montado un engaño tan cruel. Solo quería una familia feliz, pero todo se ha destruido». Apagué la tableta. La tormenta ya había llegado, pero no tenía miedo. He sobrevivido a demasiadas pruebas como para derrumbarme por unas mentiras. Sabía que había llegado el momento de reconstruir mi muralla. No perdí tiempo en lamentarme. Subí las escaleras y abrí el armario cerrado con llave que Alejandro nunca había visto. Dentro no había vestidos floreados ni delantales gastados. En su lugar estaban los trajes hechos a medida, los tacones brillantes y los bolsos elegantes que rara vez usaba. Pasé la mano por la tela suave de un traje azul marino, sintiendo su firmeza bajo mis dedos. Ese traje me había acompañado en reuniones tensas, frente a ejecutivos poderosos, cuando tomaba decisiones de millones de pesos. Hoy volvería a ser mi armadura. Lo elegí junto con unos zapatos negros simples pero elegantes, y cerré el armario. Llamé un taxi de larga distancia y salí de Querétaro cuando empezó a anochecer. El destino era la Ciudad de México, pero no fui directo a la sede de la Vega. En su lugar, elegí una cafetería pequeña y tranquila en la zona de Polanco,
donde las luces amarillas suaves y el aroma a café tostado crean un ambiente discreto. Me senté en un rincón, saqué el teléfono y envié un mensaje a un solo número. Julián, habla la señora Teresa, la madre de Alejandro. Necesito que me ayudes. Encuéntrate conmigo en la cafetería El Olvido dentro de 30 minutos. Ven solo. Pulsé enviar, dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana. Las calles de Polanco estaban animadas, los autos caros pasaban, pero yo solo pensaba en Julián, el joven ingeniero del que Alejandro hablaba. Recuerdo las veces que Alejandro mencionó a Julián, un muchacho de origen humilde, criado en los suburbios pobres de León. Era un genio de la informática, pero nadie había notado su talento hasta que Alejandro lo descubrió y lo promovió a un puesto importante en De la Vega, pese a la oposición de mucha gente en la empresa. Julián es como un hermano para mí, decía Alejandro, con la mirada iluminada. Yo estaba apostando por la lealtad de ese joven, por la gratitud que le tenía a mi hijo, pero en el fondo también estaba preocupada. Si Julián se negaba, o peor, si avisaba a De la Vega, todos mis planes se vendrían abajo. Exactamente 30 minutos después, Julián entró a la cafetería. Estaba delgado, llevaba gafas gruesas, una camisa sencilla y jeans. Sus ojos mostraban preocupación, pero también una determinación que reconocí al instante. «¿Señora Teresa?», preguntó, con la voz un poco temblorosa mientras se sentaba frente a mí. «¿Qué sucede?». Escuché que despidieron a Alejandro, y también lo del artículo en el periódico. Lo miré. Intenté leer sus emociones en esos ojos. No había duda, solo un interés genuino. Sabía que había elegido a la persona correcta. No anduve con rodeos. Puse el teléfono sobre la mesa. La pantalla mostraba el artículo difamatorio sobre mí. «Lo que escribieron es mentira, Julián», dije, con voz grave pero firme. «Quieren difamarme y con eso hacer daño a Alejandro». Necesito pruebas de que Valeria pagó al periodista para que escribiera ese artículo. Julián miró la pantalla, frunció el ceño y apretó la mano en un puño. «Alejandro me trató como a un hermano», dijo con emoción. «Cuando nadie creía en mí, él me defendió. Nunca olvidaré lo que hizo por mí». «Señora Teresa, la ayudaré». Sentí algo de alivio, como si una piedra se hubiera quitado del pecho. Saqué de mi bolso una pequeña USB, bien cifrada. «Esto es un software de seguimiento que escribí yo misma», dije, empujándole el USB. «Puede rastrear transacciones y comunicaciones sospechosas dentro del sistema interno de la Vega. ¿Puedes instalarlo en su sistema?». Julián tomó el USB, lo giró entre los... «Su sistema de seguridad es muy fuerte», dijo en tono pensativo. «Pero conozco algunas vulnerabilidades. Será difícil, pero no imposible». Lo miré. Sentí la determinación en cada palabra suya, pero también percibí el peligro de aquello. «Julián», dije, poniendo la mano sobre su hombro, «esto es muy arriesgado. Si te descubren puedes perder el trabajo, incluso enfrentar demandas. ¿Estás seguro?». Alzó la vista con una mirada firme y sin dudar. Cuando Alejandro me ascendió, en el departamento se burlaban de mí porque solo tenía un título de un colegio comunitario. Me llamaban el pibe del campo. Pero él salió en mi defensa. Dijo que el talento no está en los títulos. Ahora me toca a mí defender el honor de su familia. Las palabras de Julián me calentaron el corazón, pero también me dolieron. Alejandro, mi hijo, había sido siempre alguien fuerte, que se levantaba por lo justo. Entonces, ¿por qué en esa cena permaneció en silencio cuando la familia de la Vega me insultó? Negué con la cabeza, apartando ese pensamiento. No era momento para hundirme en el dolor. Asentí a Julián y le esbocé una ligera sonrisa. «Gracias», dije con la voz algo quebrada por la emoción.
Sé cuidadoso y mantente en contacto conmigo por una línea segura. Julián se levantó, metió el USB en el bolsillo y se fue. Supe que había apostado al lugar correcto. Julián era la primera pieza en mi contraataque y confiaba en que no me fallaría. 3 días después del encuentro con Julián, recibí un correo encriptado de su parte. El asunto no era más que un simple signo de exclamación, como una advertencia discreta. Abrí la tablet, me puse los auriculares y el corazón me latió fuerte al reproducir el archivo de audio adjunto. La voz de Valeria sonó, fría y llena de cálculo, como una serpiente venenosa siseando en la oscuridad. Hablaba con un hombre. Supongo que el periodista que escribió la nota difamatoria sobre mí. Haz que se vea verdaderamente lamentable, ordenó Valeria, con un tono venenoso que me puso la piel de gallina, que todo México la vea como una payasa. Añade lo de la tarjeta de crédito falsa que presumía. Al final de la grabación, se oyó un pequeño ping, el sonido de una notificación de transferencia exitosa. Tenía la intención de llamar a Julián para agradecerle y decirle que se detuviera. No quería que siguiera arriesgándose, pero antes de que pudiera marcar su número, llegó otro correo suyo. Esta vez, contenía varios archivos PDF protegidos con contraseña. El mensaje adjunto decía simplemente: la contraseña es Casa Ramírez. Sentí un nudo en el pecho al leer ese nombre. Era el sueño de Alejandro, el nombre que me contó con entusiasmo cuando era joven, que algún día abriría su propia empresa y la llamaría Casa Ramírez para honrar a nuestra familia. Escribí la contraseña con las manos temblorosas, sin saber si era por la emoción o por el presentimiento de lo que estaba a punto de ver. Los archivos se abrieron y casi dejé de respirar. No tenían nada que ver con la difamación de Valeria. Eran informes internos de los departamentos de Ingeniería y Finanzas del Grupo de la Vega. Revisé las hojas de cálculo de Excel y mis ojos se detuvieron en 2 columnas paralelas. Una se titulaba Informe Oficial, con niveles de emisiones dentro de los límites permitidos, enviada a las autoridades ambientales. La otra, Datos Reales. Me heló la sangre. Las emisiones eran 3 o 4 veces superiores al máximo. En uno de ellos, él escribió: reducir los costos de tratamiento de residuos a cualquier precio. Si es necesario, ajusten la tecnología para pasar las inspecciones sorpresa. Imaginé el río junto a la planta, de donde los habitantes del pueblo solían sacar agua, ahora envenenado por desechos industriales sin tratar. Sentí hervir la sangre, no solo por la mentira, sino por su crueldad. El último archivo me dejó sin aliento. Era un plan detallado titulado Proyecto de Colaboración Estratégica, EN. Energía Norte, la misma empresa para la que trabajo. La familia de la Vega planeaba convertirse en proveedor. Mientras tanto, estaban envenenando toda una región, destruyendo el medio ambiente que mis colegas y yo habíamos dedicado la vida a proteger. Llamé de inmediato a Julián por una línea segura. Julián, estas cosas, ¿cómo las conseguiste?, pregunté, con la voz ronca por la tensión. Del otro lado, su tono era de preocupación, pero también de determinación. Después de obtener la grabación de Valeria, noté algo extraño en el flujo de datos internos de la Vega. Seguí la pista y encontré un servidor oculto, muy bien encubierto. Todo esto estaba allí. Hizo una pausa y luego añadió, con voz más baja: Doña Teresa, son demonios disfrazados de empresarios exitosos. Sus palabras fueron como una sacudida. Miré por la ventana. La luna y esto ya superaba cualquier conflicto personal con los de la Vega. No se trataba solo de mi honor ni de salvar a Alejandro. Era por la gente inocente, por el río que se moría, por la responsabilidad que llevaba como asesora estratégica de Energía Norte. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Julián, dije, ¿cuándo será la ceremonia de firma con Energía Norte? En 2 semanas, en el auditorio principal de Energía Norte, respondió de inmediato. Se están preparando a fondo, quieren causar una gran impresión. Asentí, aunque no pudiera verme. 2 semanas. No era mucho tiempo, pero suficiente para preparar un plan. El escenario que la familia de la Vega tanto ansiaba se convertiría, irónicamente, en el lugar donde enfrentarían la verdad. Gracias, Julián, dije con firmeza.
Mantén el secreto y sigue trabajando. Vamos a desenmascararlos. Durante las 2 semanas siguientes, desde que recibí los documentos de Julián, trabajamos casi sin descanso. De día, yo seguía siendo la anciana jardinera, regando las plantas, podando las bugambilias, sonriendo a la vecina doña Carmen como si nada pasara. Pero cuando caía la noche, volvía a ser Teresa Ramírez, asesora estratégica senior de Energía Norte, analizando con precisión cada documento que Julián enviaba y organizándolos en una presentación irrefutable. Cada número, cada correo, cada evidencia era revisada con cuidado. Sabía que un solo error podía derrumbar todo el plan. Contacté a algunos colegas de confianza en Energía Norte, personas con las que había compartido décadas de reuniones intensas, en quienes confiaba plenamente. No les revelé toda la verdad, solo mencioné un posible problema de seguridad relacionado con De la Vega y les pedí que confiaran en mí, que guardaran silencio y estuvieran listos para actuar. Asintieron a través de la pantalla, con miradas llenas de confianza, sin hacer preguntas. Esa lealtad me reconfortó, pero también me recordó el peso que cargaba. Ya no luchaba solo por mi honor personal, sino por los inocentes a orillas del río envenenado, por los valores que Energía Norte había prometido defender. Julián, la abrí y de inmediato sentí una rabia contenida. Las diapositivas estaban llenas de colores, con imágenes de árboles verdes, gráficos de crecimiento impresionantes y promesas vacías sobre desarrollo sostenible. Habían construido un cuadro perfecto, una obra de teatro para ocultar sus crímenes. Sabía que, si esa presentación se mostraba, De la Vega conseguiría firmar el contrato con Energía Norte, y la verdad sobre el río, sobre las cifras falsificadas, quedaría enterrada para siempre. Nuestro plan era audaz pero sencillo: intercambiar el contenido de la presentación. Pasé horas editando todas las pruebas, diapositivas que comparaban las cifras falsas y las reales de emisiones, con los números verdaderos marcados en rojo intenso. Fragmentos de correos electrónicos con instrucciones de don Arturo, resaltados para que nadie pudiera ignorarlos, y un diagrama del flujo de dinero ilegal que mostraba claramente cómo De la Vega había reducido los costos de tratamiento de residuos para maximizar las ganancias. Comprimí todo en un solo archivo, lo guardé en una pequeña memoria USB y se la envié a Julián a través de un canal cifrado. Cada paso estaba calculado con cuidado, pero sabía que la prueba más grande aún estaba por venir: cómo cambiar la memoria USB. Julián explicó que, según el protocolo, la memoria USB con la presentación de la Vega sería revisada por su equipo técnico y entregada al equipo de Energía Norte solo 30 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Poco tiempo, y el cuarto técnico siempre estaba vigilado. Pasé noches pensando, hasta que pedí ayuda a un colega del Departamento de Seguridad de Energía Norte, un viejo amigo llamado Miguel, para provocar un pequeño fallo de red justo en ese momento. «Solo necesito unos minutos de caos, Miguel», le dije por teléfono. «Teresa, siempre logras meterme en tus líos, pero está bien, lo haré». Sonreí, sintiendo un leve consuelo en medio de la tormenta. El día de la ceremonia no asistí como asesora principal de Energía Norte. En lugar de eso, me puse un uniforme de servicio: camisa blanca, pantalón negro y una gorra que cubría casi todo mi rostro. Llevaba mascarilla, fingiendo ser una empleada común, moviéndome entre la multitud en el gran salón de Energía Norte. Nadie me reconoció, nadie notó a la mujer mayor empujando un carrito de bebidas en un rincón. Me quedé entre bastidores, observando todo, con el corazón acelerado pero la mente fría. El salón estaba decorado. Don Arturo y doña Isabel se sentaban en primera fila, con expresiones de confianza, como si ya tuvieran asegurada la victoria.
Valeria estaba de pie a su lado, con un vestido blanco brillante, una sonrisa perfecta, como una actriz en el escenario. Vi a Julián entrar con el equipo de la Vega. Llevaba un traje ajustado, parecía más maduro de lo que recordaba, pero en sus ojos noté la preocupación, aunque trataba de mantener la calma. Apreté el teléfono en mi bolsillo, esperando la señal. A las 10 en punto, el teléfono vibró. Un mensaje de Miguel. El fallo ha comenzado. Desde lejos, escuché la falsa alarma sonar en la sala técnica, acompañada de pasos apresurados y gritos nerviosos. Revisen el sistema ahora. En ese instante de caos, supe que Julián estaba actuando. Solo tenía unos segundos para sacar la memoria USB de la Vega y conectar la nuestra. Me quedé inmóvil, casi sin respirar, con la vista fija en la entrada de la sala técnica. Minutos después, Julián salió, pasando cerca de donde yo estaba. Asintió levemente, un gesto discreto pero suficiente para que entendiera. El plan había funcionado. La memoria USB del destino estaba en el proyector. Me retiré más hacia la oscuridad del escenario, esperando que comenzara el gran acto. El salón estaba lleno. Inversores con trajes costosos, socios internacionales con miradas expectantes y decenas de periodistas de los principales medios, con cámaras listas. En la primera fila, la familia de la Vega irradiaba poder y orgullo. Don Arturo, con un traje italiano impecable, sonreía con seguridad. Doña Isabel, con un collar de perlas Mikimoto brillante, inclinaba la cabeza para hablar con un periodista. Valeria, con su caro vestido Louis Vuitton, miraba a las cámaras con la sonrisa de una estrella en la alfombra roja. Alejandro no estaba presente. Lo llamé esa mañana, pero no contestó. Lo imaginé en su apartamento pequeño en León, hundido en la desesperación tras perder su trabajo y ser abandonado por Valeria. Una parte de mí se estremeció al pensar en mi hijo, pero me recordé que lo que estaba a punto de hacer no era solo por mi honor, sino para liberarlo de la sombra de la familia de la Vega. El director ejecutivo de Energía Norte, Carlos, mi socio de negocios y amigo de 20 años, subió al escenario para dar el discurso de apertura. Su voz resonó, profunda y firme, hablando de transparencia e integridad como la base de toda alianza. Sonreí en la oscuridad. Carlos no conocía todo mi plan, pero accedió a ayudar sin hacer demasiadas preguntas, solo por la confianza que me tenía. Cuando terminó, el salón estalló en aplausos, y don Arturo subió al escenario, con la arrogancia de un rey a punto de ser coronado. Damas y caballeros, comenzó don Arturo con una voz suave y persuasiva. El Grupo de la Vega se enorgullece de presentar una visión verde para el futuro, con tecnologías innovadoras que protegen. Estamos comprometidos con un mundo sostenible y con la responsabilidad social. Hizo una pausa, sonrió y señaló la gran pantalla detrás de él. Y para demostrar lo que digo, los invito a ver los logros que hemos alcanzado. La pantalla se iluminó. Contuve la respiración, el corazón me latía con fuerza en el pecho. Pero en lugar del brillante logo de la Vega o imágenes de árboles verdes como esperaban, la primera diapositiva mostraba el título en rojo intenso que yo había preparado. La verdad sobre las prácticas sucias de la Vega. Todo el salón quedó en silencio, como si el aire se hubiera evaporado. Don Arturo se quedó petrificado, el discurso atascado en su garganta. Su rostro pasó de la confianza. En la primera fila, las sonrisas de Valeria y doña Isabel se congelaron, como estatuas de hielo. Don Arturo balbuceó frente al micrófono, con la voz temblorosa. Ha habido un error técnico. Se volvió hacia atrás, haciendo gestos desesperados al equipo técnico. Apaguen el proyector, ahora mismo. Pero ya era demasiado tarde. La siguiente diapositiva cambió automáticamente, mostrando una tabla comparativa de emisiones. La columna real, en rojo brillante, 4 veces más alta que el límite permitido, junto a la columna informe falso, enviada a las autoridades ambientales. Luego aparecieron los correos electrónicos firmados por don Arturo, resaltados. Reducir los costos de tratamiento de residuos a toda costa. Los murmullos en el salón se transformaron rápidamente en exclamaciones de asombro.
Las cámaras comenzaron a destellar sin parar, como relámpagos en medio de una tormenta. Doña Isabel soltó un grito ahogado, llevó su mano con perlas a la boca y abrió los ojos de par en par. Valeria, pálida como el papel, bajó la cabeza tratando de escapar de las miradas que caían sobre ella. Vi a don Arturo tambalearse, aferrándose al atril para no caer. Salí desde detrás del escenario, quitándome lentamente la gorra y la mascarilla. Las luces me cegaban, ardientes, pero no di un paso atrás. Caminé directo hacia don Arturo. Le quité el micrófono de la mano mientras él me miraba horrorizado. «Buenas tardes a todos», dije con voz firme, resonante, afilada como una navaja. «Soy Teresa Ramírez, asesora estratégica senior de Energía Norte, y estas son las pruebas que demuestran por qué jamás colaboraremos con una organización tan corrupta y sin ética como el Grupo de la Vega». El público volvió a murmurar, pero esta vez con asombro y admiración. Vi a Carlos, el director ejecutivo, subir al escenario. Puso su mano en mi hombro y mirando a Energía Norte exigirá una investigación completa sobre las actividades contaminantes del Grupo de la Vega. No toleramos la mentira ni la irresponsabilidad. Miré hacia la primera fila y encontré las miradas aterradas de la familia de la Vega. Don Arturo estaba a punto de derrumbarse, su rostro gris como ceniza. Doña Isabel abrazaba a Valeria, ambas temblando, como si su mundo perfecto se hubiera derrumbado. No sentí alegría, solo una profunda sensación de alivio. Las cifras falsas, los correos manipulados, los ríos envenenados, todo estaba finalmente a la luz, sin posibilidad de esconderse. A la mañana siguiente de la ceremonia, junto con mi abogado, un viejo amigo de la universidad, presentamos una demanda contra la familia de la Vega por difamación, calumnias y fraude comercial y ambiental. La prensa explotó. Los mismos titulares que antes me difamaban ahora cambiaron completamente. El giro del siglo, la asesora senior que desenmascaró al imperio de la Vega. Escribió un periódico importante. Otro me llamó la heroína del medio ambiente, mostrando mi foto en el escenario, iluminada por las luces. 3 semanas después, el tribunal dictó sentencia. Gané el caso. La familia de la Vega fue multada con 2 millones de pesos por difamación. Una cifra irónica, exactamente igual al costo del fastuoso matrimonio de Valeria. Pero eso fue solo el comienzo. La nueva marca de moda de Valeria fue duramente boicoteada en las redes sociales. Las publicaciones se viralizaron acusándola de mentirosa y falsa. Las tiendas devolvieron los productos, los contratos publicitarios fueron cancelados. Don Arturo fue citado por las autoridades para responder por múltiples escándalos ambientales, desde vertidos ilegales hasta falsificación de informes. Las acciones del Grupo de la Vega se desplomaron sin freno, y los rumores decían que estaban al borde de la bancarrota. Doña Isabel, incapaz de soportar la presión y el rechazo de la alta sociedad, tuvo que ser hospitalizada por depresión. Tarde esa noche, mientras estaba sentada en el viejo sillón, me levanté, con un leve presentimiento en el pecho, pero al abrir, vi a Alejandro allí. Estaba mucho más delgado, el rostro hundido, los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. No dijo nada, solo entró y me abrazó con fuerza, tan fuerte que pude sentir los latidos acelerados de su corazón. «Mamá». «Lo siento», murmuró, con la voz quebrada y las lágrimas empapando mi hombro. «He sido un tonto y un cobarde. No confié en ti, no te defendí». Me quedé quieta, sintiendo cómo mi corazón se liberaba de un peso invisible. Le acaricié la espalda, como solía hacerlo cuando era niño, y volvía a casa con las rodillas raspadas. «No pasa nada, hijo», dije con la voz temblorosa. «Bienvenido a casa». Nos sentamos, y por primera vez en muchos meses, le conté a Alejandro la verdad, no sobre Energía Norte, sino sobre la razón por la que oculté mi identidad. «No quería que crecieras bajo mi sombra», le dije, mirándolo a los ojos. «Quería que caminaras con tus propios pies, que encontraras tu propio camino.
pero me equivoqué al pensar que guardar el secreto te protegería. Te lastimé. Alejandro tomó mis manos con fuerza. No, mamá, respondió con firmeza. El que falló fui yo. Te dejé sola en medio de la tormenta. Sus palabras me hicieron arder los ojos, pero sonreí. Por primera vez, sentí que realmente nos entendíamos. En cambio, unos meses después, usó sus ahorros para alquilar una pequeña pero elegante oficina en Querétaro. Fundó Casa Ramírez, una empresa social dedicada a capacitar y conectar con empleo a mujeres de mediana edad que habían perdido su trabajo. Mujeres como yo, que alguna vez fueron invisibles para la sociedad. Cuando me llevó a conocer la oficina por primera vez, vi el letrero Casa Ramírez colgado en la entrada y sentí que el corazón se me detenía. Hice esto por ti, dijo Alejandro, con orgullo en los ojos, y por todas las personas que merecen una segunda oportunidad. Lo abracé mientras las lágrimas corrían silenciosas. Julián, quien había arriesgado todo para ayudarme, también renunció a De la Vega después de la ceremonia. Se convirtió en director de tecnología de Casa Ramírez, aportando su talento y dedicación. A menudo los veía a él y a Alejandro trabajando hasta tarde en la oficina, riendo y planeando nuevos proyectos. Al observarlos, sentía que una parte de mi corazón se había curado. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, llegó un pequeño paquete. Lo abrí y dentro encontré una maceta con un cactus diminuto, junto a una tarjeta sin nombre. En la tarjeta solo había una frase escrita a mano. Gracias por salvar el río de mi pueblo. Sonreí, sabiendo de inmediato que era de alguien que vivía cerca de la antigua planta de La Vega, donde el río había sido contaminado. Coloqué el cactus en el alféizar, donde el sol brillaba con más fuerza, como un recordatorio de que mis acciones, aunque pequeñas, habían traído un cambio real. Sigo trabajando como asesora estratégica, participando en reuniones millonarias a través de la tableta que guardo en el almacén, pero después de cada reunión, regreso a mi jardín, a la tierra bajo mis uñas, a mis bordados y a mis comidas sencillas. Ya no oculto mi identidad frente a Alejandro, y eso me hace sentir más libre que nunca. La paz ha vuelto, no porque la tormenta haya pasado, sino porque sé que luché por lo correcto, por mi hijo, por la gente común y por mí misma. Después de todo lo vivido, comprendí que la mayor fuerza de una persona no está en el poder ni en el dinero, sino en la dignidad y la firmeza cuando se enfrenta a la mentira y al desprecio. Creí que el silencio era la mejor forma de evitar el dolor, pero fue ese mismo silencio el que hizo que otros pensaran que podían pisotear mi dignidad. A veces, la verdad debe salir a la luz, no por venganza, sino para recuperar la justicia y enseñar una lección de humanidad a los soberbios. Quiero que todos entiendan algo. Nunca juzgues a alguien por su apariencia o su posición. La sencillez no es debilidad y la dignidad no se compra con dinero. Cuando uno se atreve a defender lo que es justo, no solo se salva a sí mismo, sino también la parte más pura que aún queda en este mundo. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres soportan en silencio dentro de su propio hogar? Me lo pregunto sinceramente. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te enfrentarías a todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una luz que guíe el camino de otros. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.